Estas gafas probablemente no signifiquen gran cosa. Son el tipo de objeto que uno mete en una maleta sin pensarlo demasiado antes de salir de vacaciones. Durante años, millones de personas hicieron exactamente eso antes de viajar a uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Las empacaban junto al traje de baño, el bloqueador solar y la expectativa de pasar unos días frente al Mar Caribe. El destino era Isla Margarita, una época en la que la isla estaba tan conectada con el resto de Venezuela que un avión despegaba hacia por la mar aproximadamente cada 25 minutos. Los hoteles se llenaban durante gran parte del año. Los centros comerciales recibían miles de compradores y millones de turistas llegaban cada año a una isla que se había convertido en símbolo de vacaciones, comercio y prosperidad. Ubicada en el Mar Caribe, al noreste de Venezuela, Isla Margarita forma parte del estado Nueva Esparta. Durante décadas fue conocido como la Perla del Caribe, un lugar donde playas, hoteles y centros comerciales convivían como parte de una misma experiencia turística. Para muchos venezolanos, viajar a Margarita era casi un ritual familiar. No era un destino exclusivo para unos pocos, era un lugar al que generaciones enteras acudían durante vacaciones, puentes festivos o temporadas especiales. Las playas de El Agua, Parguito, Puerto Cruz y El Yaque comenzaron a aparecer constantemente en folletos turísticos y comerciales de televisión. Los cruceros llegaban regularmente a la isla. Aerolíneas nacionales e internacionales conectaban a Margarita con distintas ciudades del continente. Mientras otros destinos del Caribe competían por atraer visitantes extranjeros, Margarita lograba algo poco común: combinar turismo internacional con un enorme flujo de viajeros venezolanos. Pero había algo que hacía diferente a Margarita, algo que iba más allá de sus playas. Durante años, mucha gente no viajaba únicamente para descansar, también viajaba para comprar. La condición de puerto libre convirtió a la isla en uno de los principales centros comerciales de Venezuela. Miles de personas llegaban buscando perfumes, ropa, licores, electrodomésticos y productos importados más atractivos que en otras ciudades. Los centros comerciales de por la mar se transformaron en una atracción turística por derecho propio. En algunos casos, visitar tiendas formaba parte del itinerario con la misma importancia que ir a la playa. La combinación funcionó durante décadas. El turismo impulsaba el comercio y el comercio impulsaba el turismo. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, taxistas, operadores turísticos y pequeños comerciantes dependían de un flujo constante de visitantes que parecía no detenerse. La magnitud de ese auge puede resumirse en una sola cifra. En 1992, solamente la aerolínea venezolana Avenza operaba más de 50 vuelos diarios hacia Margarita. Un avión despegaba aproximadamente casi 25 minutos rumbo a la isla. La escena era difícil de ignorar: aeropuertos llenos de viajeros, aviones aterrizando y despegando constantemente, hoteles ampliando capacidad, nuevos comercios abriendo sus puertas. Margarita se había convertido en uno de los motivos turísticos más importantes de Venezuela y en uno de los destinos más reconocidos del Caribe suramericano. El punto más alto llegó en los años previos a la gran crisis venezolana. Para 2012, la isla recibió aproximadamente 3,2 millones de turistas, una cifra extraordinaria para una isla cuya población apenas superaba el medio millón de habitantes. La actividad económica giraba alrededor del turismo. Miles de familias dependían directa o indirectamente de los visitantes que llegaban cada año. Sin embargo, mientras la isla continuaba atrayendo turistas, la economía venezolana comenzaba a mostrar señales cada vez más evidentes de deterioro. La inflación aumentaba, las dificultades para importar productos crecían, las restricciones cambiarias complicaban numerosas actividades económicas. Poco a poco, problemas que parecían temporales empezaron a convertirse en parte de la nueva realidad. Al principio, Margarita resistió mejor que muchas otras regiones del país. Su condición de puerto libre ayudó a mantener cierta actividad comercial, pero la crisis terminó alcanzando también a la isla. Algunos negocios comenzaron a tener dificultades para abastecerse. Las aerolíneas empezaron a reducir operaciones. Los visitantes internacionales disminuyeron. Lo que ocurrió después fue una de las caídas turísticas más drásticas registradas en la región. Entre 2012 y 2018, Margarita pasó de recibir aproximadamente 3,2 millones de turistas al año a apenas 380,000 visitantes. En apenas 6 años, la isla perdió cerca del 90% de su flujo turístico. La diferencia podía verse en todas partes: hoteles con menos huéspedes, restaurantes con mesas vacías, comercios que durante años habían vivido del turismo enfrentando una realidad completamente distinta. La actividad económica comenzó a contraerse junto con la llegada de visitantes.
La reducción de vuelos agravó aún más la situación. La conectividad aérea, una de las principales fortalezas de la isla Margarita, se deterioró progresivamente. Varias rutas desaparecieron, algunas aerolíneas dejaron de operar. Viajar a la isla dejó de ser tan sencillo como antes. Los problemas de infraestructura tampoco ayudaron. Los cortes eléctricos comenzaron a afectar la vida cotidiana. Las dificultades en los servicios públicos se hicieron más frecuentes. La isla seguía teniendo las mismas playas y los mismos paisajes, pero el entorno que había sostenido su desarrollo turístico durante décadas estaba cambiando rápidamente. Para muchas personas, Margarita se convirtió en una especie de espejo de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. La isla no había cambiado físicamente, lo que cambió fue todo lo que ocurría a su alrededor. Durante los años más difíciles de la crisis aparecieron imágenes que contrastaban fuertemente con la memoria colectiva de generaciones anteriores. Centros comerciales con menos visitantes, hoteles operando parcialmente, negocios cerrados, espacios que alguna vez habían estado llenos de turistas funcionando muy por debajo de su capacidad. Sin embargo, la historia no terminó allí. Aunque el golpe fue profundo, Margarita nunca desapareció completamente como destino turístico. Incluso durante los peores años continuaron llegando visitantes atraídos por sus playas, su clima y la infraestructura que todavía permanecía operativa. A medida que Venezuela comenzó a experimentar algunos cambios económicos en años recientes, la isla también empezó a mostrar señales de recuperación. Algunos hoteles reabrieron áreas cerradas, nuevos negocios comenzaron a operar, el turismo nacional volvió a crecer gradualmente. Hoy Margarita ya no recibe los millones de turistas que llegaron durante su época dorada, pero tampoco es aquella isla vacía que muchos imaginaron durante los años más duros de la crisis. Las cifras más recientes muestran que en 2024 la isla recibió más de 670.000 visitantes. Sigue siendo una cantidad muy inferior a la registrada en 2012, pero representa una mejora significativa frente a los niveles observados durante la etapa más crítica. La recuperación, sin embargo, está lejos de ser completa. Los desafíos relacionados con la infraestructura, los servicios públicos y la conectividad aérea continúan presentes. El turismo internacional sigue siendo mucho menor que durante los años de auge. La isla intenta adaptarse a una realidad completamente distinta a la que conoció durante décadas. Aún así, las playas siguen atrayendo a visitantes, los hoteles continúan funcionando, los restaurantes siguen recibiendo turistas. Margarita permanece allí intentando construir una nueva etapa mientras convive con el recuerdo de lo que alguna vez fue. Quizás por eso la historia de Isla Margarita resulta tan interesante, porque no es únicamente la historia de un destino turístico, es la historia de un lugar que llegó a simbolizar vacaciones, prosperidad y crecimiento para millones de personas, y que terminó reflejando muchos de los cambios que transformaron a Venezuela durante las últimas décadas. Las playas siguen siendo las mismas. El Mar Caribe continúa golpeando las costas de Nueva Esparta, exactamente igual que hace 30 años. Pero la historia detrás de ese paisaje cambió para siempre. Entre aviones que dejaron de despegar, turistas que dejaron de llegar y una industria obligada a reinventarse. Margarita pasó de ser uno de los destinos más importantes de América Latina a convertirse en uno de los testimonios más visibles de cómo puede transformarse un país entero. Y quizás esa sea la mejor forma de entender a Margarita hoy, no como un paraíso perdido ni como una historia completamente resuelta, sino como una isla que todavía intenta encontrar su lugar después de haber sido, durante décadas, el destino al que parecía querer ir todo el mundo.